Hace rato en la conferencia decía que es muy fácil, lamentablemente, como acercarse a este tipo de historias porque el país está inundado de este tipo de historias, ¿no? Y no hace falta más que entrar a internet, ver el periódico, ver las noticias de la mañana, de la noche, en tu feed de Instagram, en Facebook, donde sea, puedes ver este tipo de tragedias, ¿no? En el país. Y en ese sentido, pues eso, justo no queda más que abrirte a eso, un poquito, ni siquiera escarbar, como eso, ¿no? Leer y escuchar en este caso involucrarte de la forma más respetuosa que se pueda en el personaje que en este caso el mío era una de las víctimas de la violencia, ¿no? Y con esto que dices como del morbo que a veces hay en las películas o como de la espectacularización de la violencia que hay en las películas. Yo reflexionaba ahorita que veíamos, que la veíamos en la sala, eh, porque a mí, o sea, personalmente luego estas películas me causan mucho conflicto, ¿no? Porque a mí no me interesa ver cómo se hace un espectáculo de la violencia. Sin embargo, en esta película creo que es esto, ¿no? Es muy importante lo que dices, ¿no? Hay como un tacto como que va entre como o sea, como muy cercano a lo real, ¿no? Casi documental, que hace que el dolor que sientes como espectador te atraviese por otro lugar, ¿no? Que siento que te lleva a una reflexión más que al quedarte con la balacera o la persecución, yo qué sé, ¿no? Como que la reflexión sucede de una forma muy diferente y, y creo que eso es muy importante. ¿Qué tanto te identificas con las motivaciones de tu personaje? Porque creo que en un contexto tan violento como el que vivimos y el que rodea a tu personaje, pues al espectador nos cuesta trabajo entender pues esta búsqueda por la verdad. ¿Qué tanto te identificaste con esta situación? Algo que me gusta muchísimo de este personaje es que va construyendo esta necesidad en el camino, que al principio cuando le proponen pues hacer la investigación o tomar fotos del lugar y eso, él hace estas preguntas, hace este cuestionamiento de por qué yo, ¿sabes? En ese momento entiendo perfecto y me identifico muy bien con Santiago en cuanto a la duda, en cuanto al sí, como la incredibilidad de decir, pero ¿por qué me toca a mí, no? A pesar de que estudia periodismo, de que sabes de que tienes como eh, una necesidad de ir por la verdad, creo que se va construyendo a partir de la película y eso es lo que más me gusta del personaje, que al final ya está envuelto en el lugar y aparte las promesas que le hace tanto a su novia como a su madre son promesas que obviamente las hizo con el corazón, pero que la realidad y la circunstancia hizo que no pudiera cumplir con esas promesas. Entonces, sí hay una identificación profunda, pero sobre todo en estas cuestiones, en estas preguntas que se hace él mismo, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención es esta carga emocional, ¿no? Con los personajes que yo no los puedo imaginar con otros actores porque de verdad ustedes lo hacen integralmente por justo esta carga emocional y física. Hay un esfuerzo físico de parte de los tres actores, ¿no? ¿Qué tan importante era para ti también justo explicar eso a los actores y también elegirlos de la forma que lo hacen? Bueno, fui muy afortunado por el reparto que logramos ensamblar, ¿no? Son grandes actores. Con Arcelia trabajé anteriormente, con Carlos Aragón trabajé anteriormente, con varios de ellos trabajé anteriormente, pero José, Teresita, Manuel y otros actores pues no los conocía personalmente, ¿no? Entonces fue muy importante como a partir de que José y Teresita son los primeros que se involucran en el proyecto, pues ir construyendo de ahí el resto del talento, ¿no? Porque además pues
era muy importante para mí pues contar con la confianza de los actores para contar esta historia, y también era muy importante porque pues los personajes son muy complejos, y buscaba a toda costa pues alejarme de estereotipos y buscar la verosimilitud en todo momento, ¿no? Y bueno, trabajar con ellos fue algo fenomenal. Sí fue un trabajo de mesa, de entender a los personajes, de entender sus motivaciones, sus vacíos, ¿no? Sus necesidades. Y con José, por ejemplo, trabajamos meses antes de que empezara la preproducción, ¿no? Y porque era también muy importante conocer al personaje en todo el trayecto, ¿no? Conocer ese arco dramático y en qué momento pues emocional se encontraba él, porque obviamente pues sabemos que no se filma en continuidad, ¿no? Tienes que ir brincando de escena a escena. Con Arcelia pues también era un trabajo muy difícil, era un personaje muy muy complejo. Yo creo que únicamente Arcelia podía interpretar a ese personaje, ¿no? Entonces fue pues una fortuna, la verdad, haber contado con ellos. Javiera, me gustaría preguntarte porque lamentablemente pues estos casos, el pan de cada día en México es un país sumamente violento hacia los periodistas. En este contexto ya aporta una película y pues de qué manera puede ayudar también a la gente a entender pues, la gravedad de esta situación, porque pareciera que matan periodistas y es así como, no más como si se muriera ahí una rata en la calle. ¿Qué aporta eso? Una de mis preocupaciones pues es la normalización de la violencia, ¿no? Vivimos en un país que es sumamente violento, es complejísima la situación, pero bueno, o sea, hay asesinatos todos los días. Y bueno, el acoso que se da contra periodistas, o la violencia incluso, y el asesinato también, ¿no? Es algo que pues no debe normalizarse, al igual que las desapariciones y etcétera, ¿no? O sea, creo que como sociedad pues tenemos que buscar la paz, y de alguna manera pues también concientizar a la gente a través del arte, ¿no? de la ficción. Pues es una manera de llegarles y conectar, y pues encender ahí una reflexión, ¿no? Que puede tal vez no encenderse con las noticias, o tal vez no tienen acceso a documentales o no les gustan los documentales, y sin embargo pues una película de ficción, como lleva una historia construida, un personaje se va moviendo, ¿no? Tal vez a través de eso puedan tener acceso y a reflexionar sobre una problemática pues que es muy vigente, lamentablemente. Yo escribí esta guión hace varios años, y lamentablemente pues es más vigente que, ¿no? 2019, pero la idea pues es anterior, como del 2015. Volviendo a esta línea justo, ¿no? De la interpretación y cómo se prepararon y también cómo comprendían a sus personajes, es decir, cómo fue ese trabajo, ¿no? Para poder crear cada una de las emociones particulares, y cada uno de ustedes tiene escenas pues, Pues en mi caso fue mucho de probar cosas, porque trabajamos muchísimo, o sea, como que creo que ha sido de los proyectos en los que más tiempo previo al rodaje he tenido como para construir el personaje, como para ensayos. Ensayé con cada uno de los actores que actúan en la película, y muchísimo análisis de texto y eso, o sea, como pimponear ideas y hacer investigación, o sea, como lo de la misofobia, por ejemplo, la fobia a los gérmenes, ¿no? O sea, como todo esto irlo dialogando también con Arcelia. Sí, hubo como mucho diálogo, muchísimo diálogo, o sea, todas las escenas llegamos al set y yo sabía exactamente, o sea, ya había ensayado cada escena muchas veces y había probado muchas cosas, entonces fue muy, muy rico para mí porque no estaba, o sea, porque seguía vivo, pero al mismo tiempo estaba el camino forjado del camino emocional del personaje. Sí. Pues sí, cuando tienes el desafío de hacer personajes así complejos, complicados, que padecen condiciones específicas como este mecanismo de defensa que se creó para poder sobrevivir, ¿no? O que es algo que se le destapó a partir de un hecho violento, a partir de que desaparecieron a su esposo. Entonces ella
desarrolla este síndrome de la misofobia, que de alguna manera ella siento que también tiene como una distancia frente a la realidad y está como un poco en su mundo, pero al mismo tiempo está ahí, ¿sabes? O sea, no se va del todo, simplemente ella sabe a lo que se dedica su hijo y sabe el peligro en el que está, pero no podría vivir de otra manera, sencillamente, ¿no? ¿Cómo poder vivir con este riesgo permanente, con esta violencia normalizada? ¿Sabes? Es como había que buscar mucho, es explorar mucho toda esta composición mental de este personaje y luego como bajarlo al cuerpo, digamos, ¿no? Que verificarlo allí en escena, que yo creo que toda esa plataforma, o sea, ese piso de análisis, de entendimiento, incluso de la claridad con la que sabíamos que lo iba a abordar Javier, pues me permitió a mí poder habitarlo a la hora del rodaje, siempre de la mano de Javier y de José, por supuesto, y de todos los que se involucraron. El fotógrafo fue también muy importante, todos, ¿no? El trabajo pues del sonido, del vestuario, de toda la construcción del personaje, maquillaje, peinados y todo, todos intervienen para que se conforme el personaje y ya tú puedas estar ahí a tus anchas, ¿no? Narrando lo que a través del personaje tuyo se narra en la película. Entonces, bueno, yo era parte del universo de Santi, que es una manera también de mostrar su entorno, su compromiso con su mamá, ¿sabes? Como todos estos vínculos humanos y de vida para que el público pudiera empatizar con él y seguirlo y hasta el final de la película. Entonces, pues sí, fue arduo, fue un desafío grande, pero pues de esos son de los que nos gustan. Hola amigos de Cine Spoilers, nosotros somos el elenco y el director de Cocodrilos y los queremos invitar a que no se la pierdan cuando esté en cines.